El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido diácono Ronald, queridos todos, como ya no vivimos en una sociedad cristiana, la cristiandad, por desgracia, acabó y nos toca a nosotros intentar que vuelva a haber cristiandad, es decir, una sociedad en la que todos intentemos que reine Cristo. Cristo nunca ha reinado del todo en la historia, reinará al final de los tiempos, pero ha habido una época, como decía León XIII, en que el Evangelio impregnaba las leyes, la filosofía del Evangelio impregnaba la sociedad y la cultura. Hoy no, hoy desde el siglo XIV, pero especialmente con el Renacimiento y muy especialmente a raíz de la nefasta Revolución Francesa, pues se ha impuesto primero el deísmo y luego el ateísmo. El deísmo es esta ideología que dice que Dios existe pero que no actúa. Y el deísmo lleva necesariamente al ateísmo. Si Dios no actúa, ¿para qué me importa? Pues al final ni lo necesito, prescindo de él a nivel teórico, a nivel práctico y al final a nivel teórico. Si Dios no hace nada en mi vida, pues al final lo necesito, vivo como si no existiera y al final acabo postulando que de verdad no exista. Porque como no lo experimento, porque como no estoy atento a todo lo que le hace, y como vivimos en un mundo ya en la práctica ateo, y en la teoría, aquí en Perú todavía, gracias a Dios, hay pocos ateos, unos cuantos ignorantes que son profesores en universidades y gracias a Dios aquí todavía no se dice teóricamente que Dios no existe, Diosito está en los labios de todo el mundo. Pero en la práctica, la sociedad en la que vivimos no cuenta con Dios, no le pide permiso a Dios. Y como nosotros sí creemos en Dios, incluso venimos a misa, podemos vivir en el espejismo, en la ilusión de que estamos muy bien. Según dice el refrán, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y nosotros tuertos pues nos sentimos muy bien en un mundo que niega a Dios, nosotros no le negamos, hacemos oraciones, rezamos, pero nos tenemos que preguntar hasta qué punto contamos nosotros con Dios para todo. No es que Dios nos podamos conformar con que esté en algunos rincones de nuestro corazón, en alguna habitación de nuestro corazón. Nuestro corazón podemos decir que hay como salas, hay un trono, hay una sala de estar y luego hay recovecos y esquinas y en algunas de esos pues con frecuencia está Dios. Hay momentos en que nosotros, los que estamos aquí, le dedicamos tiempos, incluso vamos a misa, a veces hasta a diario, e incluso rezamos en la mañana, por la noche, si es que nos acordamos, bendecimos los alimentos, pero tenemos muchos olvidos. Hay muchas veces en nuestra vida en que actuamos como si Dios no fuera el Señor y el dueño de nuestra vida, y no le pedimos permiso ni contamos con Él a la hora de comprar algo. Señor, ¿esto quieres que me lo compre o no?
Es una pregunta que yo creo que no tendemos a hacernos. Señor, ¿tú quieres que yo este dinero lo guarde y lo ahorre? ¿Se lo dé a los pobres? ¿Compre algo? Son preguntas como si Dios no tuviera nada que ver con cómo administramos el dinero o cómo administramos el tiempo. El Señor me regala cada día 24 horas cuando me levanto y no sé si le pedimos al Señor opinión sobre cómo quiere que organizamos el tiempo. Hay horas en que tampoco le podemos preguntar al Señor porque están impuestas y entonces tenemos que ir a trabajar y ahí sí, ahí entramos a la hora en la que quiere nuestro jefe o dice el contrato y salimos a la hora que dice el contrato, incluso un poco más hay que hacer trabajo, pero a veces no contamos con Dios. Señor, ha llegado el momento de descansar, de divertirme, de hacer obras de misericordia. Vivimos muchas veces como si el tiempo que Dios nos da fuera nuestro, como si el dinero que Dios nos da fuera nuestro. Y no somos dueños de nuestro tiempo, ni de nuestro dinero, ni de nuestra salud. Somos administradores y tendremos que dar cuentas a Dios por ello. A veces no terminamos de comulgar con el Señor y por eso el Evangelio de hoy es muy importante. Jesús no se conforma con ser importante en nuestra vida, ni siquiera el más importante. Él quiere ser el único, el primero. Y por eso dice frases a las que estamos tan acostumbrados que ya no nos chocan. Pero el Señor dijo, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre o a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y ojo, que el Señor no dijo que pospongamos a nuestros padres, Él dijo que odiemos a nuestros padres. Es un semitismo, evidentemente Dios no quiere que odiemos a nadie, y mucho menos a las personas a las que tanto debemos. Pero la expresión que usó es esa. Si alguno no odia a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y sus hermanas, no puede ser discípulo mío. Evidentemente no podemos interpretar esto literalmente porque es una expresión que se usaba en tiempos de Jesús para indicar posponer. Hoy nosotros tenemos ese verbo más rico que es poner en un segundo lugar. Evidentemente no sería Cristo y no sería su mensaje. Pero este verbo tan duro y tan desagradable nos tiene que ayudar a entender ¿cuál tiene que ser el lugar de Cristo en nuestro corazón? Y por eso hemos de estar dispuestos a sufrir y a morir, como está dispuesto a sufrir y a morir un hijo por sus padres, o unos padres por sus hijos, o un esposo por su esposa, que no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Y para que lo entendamos mejor nos enseña a calcular. Me gusta mucho ese salmo en el que pedimos al Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Me encanta decir eso al Señor, Señor, enséñame a calcular mis años para que adquiera un corazón sensato. Calcular mis años significa darme cuenta de que vivo muy poco tiempo, de que mi vida es muy corta, muy rápida, muy fugaz. Y es bueno pedirle al Señor que nos enseñe a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, para que le demos importancia a lo que de verdad tiene. Nos acordamos a lo mejor con vergüenza de los disgustos que nos hemos llevado cuando hemos sido niños, pataletas por tonterías, por un juguete, porque no nos han comprado en el momento lo que queríamos, porque de adolescentes no nos han dejado hacer cosas que ahora decimos, pero ¿cómo se me ocurrió desear algo así? Bueno, pues calcular nuestros años significa eso, ver lo caprichosos que somos y calcular. Y el Señor nos enseña hoy a calcular. ¡Calculen! Como calcula el que quiere levantar una torre. Quien calcula una torre, pues piensa si tiene para tirar lo que ya tenía, no vaya a ser que se quede sin nada, ni lo antiguo ni lo viejo, y para ver si tiene para hacer cimientos, y para terminar la torre no vaya a ser que haga el ridículo. Y la torre que tenemos que levantar, porque este ejemplo a todos nos sirve, porque todos tenemos experiencia de querer construir algo, una casa, algo mío, algo para mis hijos. Bueno, pues la torre que tenemos que construir es la torre de nuestra propia santidad, la torre de una vida de la que tendremos que dar cuenta a Dios, de unos años de los que tendremos que rendir cuentas a Dios. Y no olvidarnos que esta vida no sirve para nada más que para ir al cielo y para llevar al cielo a otros. Y calcular, como calcula un general a la hora de librar una batalla. Si viene el enemigo y me ataca,
pues yo mando espías, ojeadores, para ver con cuántas fuerzas anda el enemigo. A ver si, calculando sus fuerzas y las mías, conviene trabar batalla, o es mejor rendirme, o es mejor pactar para no perderlo todo, si puedo ganar la batalla o no la puedo ganar. Son dos imágenes que no se nos debe olvidar nunca. En esta vida tenemos que calcular la torre que queremos levantar, qué vida queremos presentarle al Señor cuando rindamos cuentas ante Él el día del juicio, y qué batalla tenemos que librar y tomarnos en serio nuestros enemigos. Y si nos tomamos en serio nuestros enemigos, mundo, demonio y carne, entonces pues nos daremos cuenta de que el Señor nos ha enviado en inferioridad de condiciones. Yo les envío a ustedes como corderos en medio de lobos. No nos tomamos en serio que somos corderos en medio de lobos, porque como ahora por todas partes, a veces incluso desde aquí, se nos dice que todo el mundo es bueno, que con el mundo hay que dialogar, que todas las ideas son tolerables, que todas las cosas son buenas, que... Bueno, pues entonces al final no nos damos cuenta y no adquirimos un corazón guerrero, que es precisamente de lo que nos habla el Señor. El Señor no nos ha dicho nunca que todo el mundo es bueno. El Señor no nos ha dicho nunca que todas las ideas son respetables. Las personas son respetables siempre, pero las ideas, las que son equivocadas, no merecen ningún respeto, ninguno, porque son mentira. Y la mentira no requiere respeto, ninguno. Y esto hace que no adquiramos un corazón guerrero, que no nos demos cuenta de que tenemos que calcular que somos corderos en medio de lobos. Y entonces tenemos que contar con el Señor para todo. Y es asombroso que a veces los católicos, los que venimos a misa, no contamos con el Señor ni siquiera para ver con quién duermo yo esta noche. Y entonces no, como ahora me apetece dormir con una mujer que no es mi esposa, pues digo que el sexto mandamiento pues ya ha cambiado, que nos tenemos que adaptar, ya no a lo que Dios dice y a su palabra, sino a lo que a mí me apetece. Y entonces ahora, pues lo que a cada uno le apetezca. ¿Y qué es amor? Pues estar con quien uno está a gusto ahora, porque mañana, da igual que sea un perro, una persona del mismo sexo o varias personas a la vez. Y es asombroso ver cómo a veces los propios católicos y a veces pastores justificamos conductas que Dios prohíbe explícitamente en la Sagrada Escritura. Y así con todo. A veces los católicos no contamos con Dios a la hora de programar nuestros hijos. Le preguntamos a las Naciones Unidas, es así, ¿eh? ¿Y verdad que tenemos que tener pocos hijos? ¿Verdad que tenemos que ser muy egoístas? ¿Verdad que tenemos que llevar una vida lo más cómoda posible? ¿Verdad que aquí lo importante es que tengamos dinero para pagarnos todos y cada uno de nuestros caprichos? Pues no es eso lo que nos enseña el Señor. El Señor nos enseña a ser generosos, pero con esta nueva ideología que emana el mundo moderno y que se nos dice que la moral ha cambiado, para luego hacer sínodos en los que pretendemos cambiar la doctrina, porque hay gente que cree que el Papa y que los obispos pueden cambiar la doctrina y decir que es pecado lo que no era y no es pecado lo que era. No. Vivimos una iglesia que es depositaria y que tiene que rendir cuentas a Dios de toda la tradición que ha recibido. Y no podemos, por nuestra cuenta y riesgo, elevar al lugar teológico el capricho de una sociedad y de una generación, como dice el Señor, perversa. Tenemos que contar con Dios, con nuestra vida laboral, nuestra honradez, qué dinero es lícito recibir y cuál no. Tenemos que contar con Dios para ver qué páginas de Internet abrimos, dónde navegamos, cómo nos divertimos, qué conversaciones tenemos, con quién debemos hablar y con quién no. Es que hay que hablar con todo el mundo. No, hay personas con las que no debemos hablar si nos hace daño. Nadie permite entrar en su casa a una persona que sabes que te va a robar el televisor. Pues tampoco debes interactuar con personas que sabes que te pueden robar la fe, que te pueden robar la dignidad, que te pueden robar la verdad. Y así con todo. Pues pidamos hoy al Señor, que nos dice que no se conforma con vivir en el trastero, que no se conforma con vivir en la casa del perro. Es que Jesús está en mi casa. No, el Señor quiere ocupar el trono de tu hogar. En nuestro corazón, todos tenemos un trono. Y ahí solo se puede sentar una persona.
¿Quién se sienta en el trono de su corazón? ¿Tú mismo? ¿Un apego desordenado? Porque cuando no es Dios el que se sienta en ese trono, es un ídolo. Y el ídolo es una criatura que en sí no es mala, pero cuando ocupa el lugar de Dios, acaba con tu vida. Esa es la cualidad de los ídolos. Los ídolos son criaturas que sin ser malas, cuando ocupan el lugar de Dios, nos destrozan, acaban con nuestra alma y a veces con nuestro cuerpo. Por eso hemos de huir de la idolatría, por eso el Señor asemeja el pecado con la idolatría y con la infidelidad matrimonial. Porque si el esposo ha de poner en el trono de su corazón a su esposa y la esposa a su esposo, pero ojo, ni siquiera esto es así, porque la esposa es puesta en el corazón, en el trono del corazón del esposo, en tanto en cuanto es signo de Dios por la unión con el sacramento. Por eso cuando no es mi esposa porque no está casada por la Iglesia, del todo no le corresponde el trono de mi corazón. Y viceversa. Pues el Señor quiere ocupar el trono de nuestro corazón y por eso hay esa santa costumbre de entronizar la imagen del corazón de Jesús en los hogares. Que no nos pensemos que ya por haber hecho la ceremonia y por tener una imagen del corazón de Jesús en el salón de mi casa ya está todo hecho. No, pero es un paso importante porque es reconocer públicamente ante los demás. En mi casa pretendo, aspiro, quiero que reine Cristo. A veces no le dejo todavía, pero al menos poniendo la imagen del corazón de Jesús en el lugar central de mi hogar, en el lugar en el que otros ponen la televisión, en el lugar en que otros ponen tus propias fotos, se pone a Cristo, es toda una declaración de intenciones. Y poniendo a Jesús en el centro, nos asemejamos a San José, a quien hoy veneramos, a quien hoy celebramos, a quien hoy nos acogemos, porque Él es el que ha sabido poner en el trono de su corazón, en el centro de su vida, a Cristo Jesús, por quien ha vivido y por quien lo ha dado todo. Que así sea.